Si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Quiero ser Señor. Que Él creyeron. Era una ciudad grande, una ciudad amurallada. Dios les dio una palabra y para que confiaran, Él les dijo a cada uno de ellos: den 7 vueltas, llévenme a mí en algo parecido a esto. Llévenme a mí en el arca del pacto, porque yo caminaré con ustedes. Delante pongan los guerreros. Y a veces eres llamado como un guerrero, pero termina siendo un esclavo. Termina siendo un abortivo, porque has tomado la decisión correcta. Te dan una espada y la escondes. El Señor dice: caminen. Ya yo te di la palabra, ya yo te di la promesa. Te voy a entregar esa ciudad por grande que la veas. Yo te la voy a entregar. Y te la voy a entregar y no te dejaré que vayas solo, sino que yo caminaré contigo. Por eso era necesario que los sacerdotes llevaran esa arca adelante. Porque era su presencia, porque quien dijo que lo haría iba a cumplir su palabra. Y les dijo algo más al pueblo de Jericó: mientras avancen, mientras caminen, no digan una palabra. No digan una palabra, porque la palabra ya yo la di por cada uno de ustedes. Ya mi sentencia fue escrita. No digan una palabra. Den 7 vueltas. Al 7º día, luego de sonar las trompetas, entonces gritarán. Porque al sonar la trompeta es un estruendo, es un sonido de victoria, porque ya Dios se ha manifestado. Por eso después de la trompeta, cuando la trompeta suenen en tu vida, avanza y declara la palabra que ya Dios te dijo. Si Dios te dijo que te lo daba, recíbelo. No importa que no lo veas, no importa que no lo tengas en la mano, recíbelo. Y cuando el Señor te diga grita, grita. Cuando el Señor te diga declara, decláralo. Porque tuyo es. Tuyo es. Y cayeron las murallas. Se declaró una palabra y se cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que tenemos la victoria, ¿qué? Vamos a tratar de entender el mensaje de la cruz con la contraposición de un anatema. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Josué, capítulo 7, en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y el 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Josué, capítulo 7, versículo 13. Con un amén. Gloria al Señor. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 13, estoy ahí, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Diga conmigo: no podré hacer frente a mis enemigos hasta que hayáis, repítalo, quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto. Repita esto: quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Nos ponemos en tus manos. Glorificado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Exaltado eres, Dios maravilloso. Te pedimos, Señor, en esta hora que estés quitando, Señor, cada pensamiento, Señor. Que estés tú, Padre Santo, manifestándote en este tu pueblo, en esta tu casa, Señor, permitiendo, Dios mío, que podamos a través de tu palabra, de tu intercesión, de tu mediación, ser cambiados, edificados, confrontados, Señor, para ser mejores entes, para ser de bendición para muchos, Señor, para que ese cambio y esa fe florezca, para que podamos ser, Señor, portadores de gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bendito el nombre de Jesús. Muchas son las guerras que perdemos porque simplemente no creemos la palabra que se nos ha dado. Muchas veces perdemos porque no entendemos las manifestaciones del Señor, cómo se manifiestan, cómo llegan a mi vida y cómo yo provoco que todo lo que está marcado en mi vida para bendición se convierta incluso en maldición. Esto es más difícil de lo que pensamos. Y se oye feo hablar de maldición en medio de una congregación donde todo el que está aquí lo que quiere es escuchar palabras de agrado, palabras bonitas, palabras de que Dios me va a bendecir, de lo que Dios va a hacer conmigo, de dónde Dios me va a llevar, de cómo Dios me va a proveer. Es lo que queremos escuchar. Pero las palabras que me confrontan, que quebrantan, que sacan de mí un anatema, esas son las palabras que no queremos escuchar. Porque es más fácil que mi oído se abra a una palabra de deleite, de algo que le gusta a mi carne, más que lo que le pueda gustar a mi espíritu. Entonces, cuando nos vemos en esta cruda realidad y tenemos que sopesar el mensaje de la cruz versus el anatema que mora en mí, y eso es el tema del mensaje de esta noche, el mensaje de la cruz de este día y el anatema que mora en mí. Un anatema es una persona maldita, un anatema es una persona excluida, es una persona separada. Es una persona que ha roto pacto con el Señor. Y a veces creemos que romper el pacto con el Señor es simplemente irme de plano al mundo. Y de hecho lo es. Pero no es solamente eso. Cuando caminamos en el caminar en la vida cristiana, cuando nos desarrollamos como creyentes, muchas veces no sabemos que dentro de la congregación, dentro de este Israel, somos anatema. ¿Y cómo puedo yo separar una cosa de la otra? ¿Cómo puedo yo entender que una cosa puede afectarme al tal punto de que puedo ser maldito o excluido de la salvación? Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas son las promesas que se reciben, pero a muchos creyentes las promesas se les cumplen, pero a otros creyentes, ¿por qué no se les cumplen? ¿Por qué el nivel de bendición de uno es mayor que el de otros? ¿Es que acaso Dios ama más a uno que a otro? ¿Es que el Señor tiene más condescendencia con unos que con otros? ¿Es que el Señor tiene elegidos, caritas bonitas? Cuando tú tienes como padre un hijo, tú no decides cómo él va a nacer. Tú esperas lo que Dios puso en ese vientre y cuando sale a los 9 meses, el producto que sale de ahí, tú lo amas tal cual como es. Pero a diferencia de nosotros, el Padre es quien te crea, es quien te forma, es quien toma cada detalle de ti. Y Él sabe por qué te pone el pelo bueno, por qué te pone el pelo malo, por qué te puso la nariz, por qué te puso las orejas. En eso, Él tiene sumo cuidado al punto que cada cosa de ti está escrita. Tantos poros, 2 ojos, una nariz, una boca, 18 dientes, 14 muelas. Todo está escrito de ti. Porque eso te dice el cuidado que tiene Dios de ti. Y cuando tú muchas veces te sientes abandonado, dices, ¿por qué a mí? Como que Dios no tiene cuidado de ti. Como que Él no fue que te formó en el vientre de tu madre. Y nos perdemos en muchas cosas. Y hubo un mensaje de la cruz. Para muchos, la cruz simplemente es un amuleto. Para muchos, es una palabra bonita que me hace ver como que soy bueno. Para muchos, es un símbolo de pelea con los espíritus. Para otros, es simplemente para reprender a Drácula. Pero para otros, el mensaje, más que un símbolo, es el mensaje de la salvación y la redención. No es tan simple como ver un hombre clavado en una cruz. No es tan simple como eso. ¿Qué implicó llegar a esa cruz? ¿Qué pasó para llegar a esa cruz? Después de la cruz, ¿qué pasó con el que se dejó clavar en esa cruz? ¿Y qué pasó contigo cuando decidiste creer o no creer en esa cruz?
¿Cuál fue el mensaje? Porque se ve bonito, porque se ve heroico, que Él vino del cielo y se dejó clavar como un héroe. Es mucho más que eso. Es mucho más, porque es que tú no has entendido el valor que tú tienes para el Señor. Es mucho más que eso. Son muchas las promesas que recibimos a partir de aceptar esa cruz como un medio de salvación. Son muchas las promesas de pacto, son las promesas de cambio, son las promesas eternas que tenemos en el mundo. Son muchas, son muchas. El problema de Dios es que Dios pacta contigo, pero tú rompes los pactos que Él hace contigo. Tenemos que asumir este reto de la cruz como algo de vida, algo de 9-11, algo que en el momento que estoy yo hablando contigo, Dios me proteja, Dios nos proteja a ustedes. Cualquiera de nosotros puede caer con un infarto al corazón. Es que esto no es un juego, es entender qué es lo que Dios quiere conmigo, por qué se dejó clavar en esa cruz y dónde yo voy a ir por aceptar vivir bajo lo que me dice esa cruz. No es tan simple como que lo clavaron y botó la sangre. Es mucho más de ahí. La cruz nos da un tipo de mensaje, pero es común que nosotros aceptemos otro. Dios te dice, te bendeciré, y tú pierdes el trabajo. Y tú dices, pero Dios dijo que me iba a bendecir. Ahora perdí el trabajo, me voy a jugar caraquita. Ahora me voy para la banca a apostar ahí para resolver mis problemas. Déjate confiar en el Señor. Estás olvidando la promesa que Él te dio. Tú prefieres ver a ese niño, esa bebé que tiene un problema de enfermedad y lo llevas donde un brujo, porque entiendes que ya Dios no puede hacerlo. Comenzamos a romper el pacto con el Señor. Dios nos dice una cosa a través de la cruz, recibimos esa palabra, pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el manejo de vida que tú aplicas a través de recibir el mensaje de la cruz? La importancia de este mensaje radica en muchas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. El primer anatema no fue en la tierra. El primer anatema fue en el cielo que se manifestó. Cuando alguien quiso robarlo de Dios. Cuando alguien quiso robar la atención, la adoración, la alabanza que se le daba a Dios. Cuando aquel llamado Lucifer, ese ángel de luz, que se sentía que él era importante, pero que veía que más importante era aquel que lo creó. Él quería robar esa alabanza. Él quería que eso fuera para él. Y se manifiesta como un anatema. Y como causa de maldición sobre él fue expulsado. Pero él no se queda ahí. Luego que ya está desterrado, entonces enfila los cañones hacia su creación más importante aquí en la tierra, el hombre. Entonces él se aparece en el jardín del Edén para tratar de robar una vez más aquello que era del Señor. Una relación, una intimidad, una adoración de un hombre de carne hacia su creador. Una vez más falló. Una vez más pensó que había logrado algo. Pero de la misma forma que se metió en el jardín del Edén y destruyó y permitió que el pecado entrara, y el jardín no fue más lo que pasó, lo que fue al principio decretado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que olvidó lo que el Señor le había dicho. Alguien olvidó el mandato, el precepto del Señor en el jardín del Edén. Y por aceptar lo que aquel le había dicho, desobedeció. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pero cuando Satanás viene a tu vida y te dice, no es como Dios dijo, no es así, es de esta forma. Cuando tú te manejas por la palabra, cuando tú te manejas por consejos, cuando tú eres una persona que se supone que ha dado fruto en la palabra, ¿cómo es posible que después de 14 años en el evangelio yo te encuentro en una discoteca? ¿Cómo es posible que yo te encuentre en un bar? ¿Cómo es posible que te encuentre en una esquina de prostitución? ¿Cómo es posible que después que Dios te marcó con un fin y ya esa sangre de esa cruz te ha lavado y te ha salvado? ¿Cómo es posible que ahora tú estás haciéndole la contra a Dios, diciendo que tú no crees en Él? ¿Cuál fue el mensaje que te dio la cruz? Pero ¿cuál fue el mensaje que tú pusiste en práctica en tu vida? El Señor tenía que restaurar aquello que se había roto en el cielo.
Satanás no podía salirse con la suya y tenía que crearse un plan de salvación, de redención. Pero Jesús de Nazaret no estaba obligado a venir y aceptar ese llamado, mas lo hizo por una única razón: por amor a ti. Cuando el apóstol Pablo viene y escucha de quién era Jesús y lo persigue, y luego cuando tiene un encuentro con el mismo Jesús y se abren sus ojos y entiende y comienza a analizar el porqué de la cruz, él no lo entendía, él se confundía, porque alguien tan grande tenía que descender del cielo a dejarse clavar en una cruz, estudiando y entendiendo por el Espíritu, cayó en un punto importante, era que el evangelio y la salvación de esa cruz era por gracia. Entonces la gracia fue el camino por la cual él intentó entender por qué ese sacrificio de la cruz. Entonces la gracia viene de parte del Padre hacia nosotros, porque no tenemos cómo reconciliarnos nosotros mismos con el Padre. Entonces viene esa gracia del cielo a nosotros, pero la fe sale de nosotros hacia el cielo para encontrarse con la gracia y completar un plan de salvación. Entonces la gracia combinado con la fe, y si uno de esos dos se quebranta, hay problema. Y de hecho lo que siempre se quebranta es la fe, porque la gracia siempre está ahí. Si tú abres tus manos y abres tu corazón, la gracia siempre está ahí. El problema es la fe. Pablo fue el abanderado de la gracia, el abanderado de la fe. Nos enseñó de muchas formas que no vamos a ampliar más. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué la cruz? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que creer? ¿Cómo tenemos que avanzar? Y que no hay méritos humanos ni personales que me permitan alcanzar la salvación. No hay actos, no hay hechos, no hay cosas que yo pueda hacer ni en la iglesia ni fuera de la iglesia que me lleve a esa salvación. Pablo lo explicaba muy bien y le decía en 1 Corintios 1:18, mira, la cruz para nosotros, para los que son sabios, para los que han creído, es poder. Es poder. Mas para aquellos que no han creído, porque tienen su fe en ellos mismos, esto es locura. No lo pueden entender porque el Espíritu no se les revela y la gracia no cae sobre ellos, porque la duda es más grande que la fe. La gracia desciende, pero Él no asciende hacia la gracia a través de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces este anatema que mora en mí se puede manifestar de muchas formas, porque hay un anatema. Muchas veces no lo sabemos, pero hay un anatema dentro de mí. Y ese anatema puede ser un deseo carnal. Ese anatema puede ser que tú sueltas maldiciones sobre las personas. Un anatema puede ser que tú todavía no tienes la suficiente fe para creer que Dios es suficiente en tu vida. No tienes la fe, no tienes la confianza, no tienes la convicción. Simplemente vas a una iglesia porque es bueno y te sientes seguro porque si Cristo viene, pero ¿cuál es el accionar de vida que te permite estar convencido? Si hay un anatema dentro de ti por el chisme, la murmuración, la crítica, si es porque estás dejando de ofrendar, de diezmar, todo eso, permíteme decirte que le abre la puerta a un anatema dentro de ti. Hay un Acán dentro de ti. Pero ¿quién es Acán? Cuando el Señor le entrega el pueblo de Jericó a Israel, solamente le pidió una sola cosa: que todo lo que fuera oro, plata, bronce pasara a las manos de él. Todo lo demás tenía que ser quemado, porque era un pueblo que caminaba bajo maldición. Era un pueblo que adoraba cosas que a Dios no le agradaban. Vivía en un estilo de vida que Dios aborrecía. Por eso de plano Dios maldijo ese pueblo y no quería que ser viviente quedara, ni siquiera los animales quedaran vivos en esa ciudad, porque eran transmisores de esa misma maldición. Entonces Josué envía 2 espías para que recorran esa tierra de Egipto. Alguien lo ve, alguien los reconoce que son del pueblo de Israel, y alguien lleva la voz al rey y dice: hay espías en Jericó. Pues entonces lo mandan a buscar. Alguien había visto que habían entrado en la casa de una mujer llamada Rahab, que era prostituta. Ella
había escuchado, como muchos de nosotros, algo muy importante. El Dios de ese pueblo era Jehová de los ejércitos. El Dios de ese pueblo era quien le había dado todas las batallas, todos los pueblos a su alrededor. Ese Dios, Jehová de los ejércitos, fue el que delante de ese pueblo abrió el mar para que ellos cruzaran. Ella oyó, y algo muy importante, ella creyó esa palabra. Y dijo, si ustedes están aquí alrededor de nosotros, es porque así mismo también Dios va a entregar este pueblo en manos de ustedes. ¿Tenía fe o no tenía fe? Una mujer prostituta, solamente por lo que había escuchado del Señor. Miren cómo se rompe y se quebrantan las maldiciones. Esta mujer vivía bajo maldición porque vivía en un pueblo maldito. Y de hecho su estilo de vida era un estilo maldito. Pero qué diferencia hay cuando llega la voz de Dios a tu vida y te dice, yo soy el que te lo va a dar, yo soy el que te lo va a hacer. Yo soy el que le entrego a mis hijos lo que ellos me piden, y aún lo que no me piden yo se lo he de dar. Pero ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Esta mujer fue sabia y en vez de temer a su propio rey, decidió temer más al rey del pueblo de Israel. Y los escondió. Suban al terrado, escóndanse ahí. Cuando fueron buscándolo, no. Sí, de hecho aquí habían 2 personas, pero ya se fueron. Se fueron por allá, que hagan atrás. Ellos estaban en el techo. Entonces luego ya hace algo que es interesante. Cuando como creyentes nosotros tenemos la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor, no pierdas la oportunidad de siempre hacer un pacto con el Creador. No dejes de hacer un pacto con el que te llamó. No dejes de hacer un pacto con el que está dispuesto a darte aún esas cosas que ni siquiera están en tu corazón. Ella dijo, esto hay que aprovecharlo. Como muchos no les gusta aprovechar ese tiempo de salvación cuando dicen, ven a Cristo, acéptalo hoy. Ella dijo, espérate, Dios ha venido a mi vida. Dios ha venido a mi encuentro, no puedo perder la oportunidad. Entonces ella va arriba y busca a esos 2 espías y le dice, espérate, yo lo voy a salvar, yo lo voy a cuidar, yo no voy a hablar de ustedes, yo no lo voy a denunciar, pero yo necesito que ustedes hagan un pacto conmigo. Y ese pacto con ellos, pero al hacer un pacto con los hijos de Dios, estaba haciendo un pacto con Dios. Y ella sabiamente le dice, si yo lo salvo, si yo no hablo, ustedes tienen que salvar. Y oigan esta palabra, salvar. A mí, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos. Oigan bien, esta mujer no les pidió dinero, no le pidió tierra, no le pidió, no dijo, mira, la mitad de este castillo o esta casa, la más grande que está en la esquina, dámela a mí, porque no pensó en un beneficio físico, económico, pensó en un beneficio eterno de salvación. ¿Cuántas veces Dios no va a tu encuentro? Por la radio, por la televisión, en la iglesia, en la calle con un tratado. ¿Cuántas veces Dios no llega a tu encuentro? Le hablo a los amigos que estén aquí. ¿Cuántas veces Dios no llega a tu encuentro y tú has perdido esa oportunidad de hacer un pacto con el Señor? Y corres el riesgo de ser un anatema, un maldito, un excluido de aquellos que serán salvos. Y esta mujer fue sabia. Por el contrario, un buen mozo que se llama Acán, gloria al Señor. Un buen mozo que se llama Acán quiso ser más inteligente de la cuenta. Él sabe el poder de Dios. Él sabe lo delicado que es romper un pacto con el Señor. Y cuando se apoderan de Jericó, que los muros caen, que ellos penetran, entonces el pueblo entero hace lo que Dios le dice. Comenzaron a acabar con todo lo que allá había porque era maldito. Pero alguien le entró a la codicia y vio un manto hermoso babilónico. Vio 200 ciclos de plata. Vio un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Y como muchas veces pasa, entendemos que mi resolución de mis problemas estaba ahí, no estaba en el Señor.
Y él, contrario a todo el pueblo, tomó y escondió. Cuando Dios le dijo, todo debe morir, y por voz de Josué se les dijo que toda plata, bronce y oro era para consagrárselo al Padre. Al él tomar algo maldito, automáticamente la maldición cayó sobre él. Porque cuando llegara a las manos del Padre, que el Padre lo santificara, luego de santificado pasaba al arca del Padre, pero santificado. Él tomó algo contaminado bajo maldición y se volvió un maldito. Y tú sabes que es lo más duro de Acán. Tú sabes que fue lo peor de Acán. Que en su soberbia, en sus anhelos de riqueza, de poder, en sus anhelos de un bienestar fuera del orden de Dios, él llevó erróneamente eso, no a un monte, no abajo de una mata, no lo enterró en un búnker, lo llevó a su casa. La maldición que en principio fue sobre él, la llevó sobre su mujer, la llevó sobre sus hijos y sobre todo aquello que él tenía. Todo porque desobedeció, porque entendió que rompiendo ese pacto que había con el Señor, él podía alcanzar sus propios objetivos. Pero entonces, luego que ya Israel toma esta ciudad, hace todo lo que había que hacer, pasan unos días, unos meses, y van a pelear con un pueblo más pequeño, se llama Jai. Al ser un pueblo pequeño, no era necesario que toda la guardia del pueblo de Israel fuera a pelear, a sitiar ese lugar. Y los sabios, los generales, los coroneles, los analistas le dijeron: oye, con 3,000 hombres es más que suficiente para que tomemos esa ciudad. Es más que suficiente. Porque mira lo que hemos hecho con Jericó, una gran ciudad. Pero cuando van y pelean con Jai, son avergonzados. Le dieron galletas, pecosas, trompas, le quitaron la ropa. Tuvieron que volver huyendo cuando ellos eran más que ellos, avergonzados y humillados. Los fuertes, los ganadores, los campeones, los que habían arrasado toda la región con el pueblo más pequeño, perdieron la batalla. Qué difícil es cuando yo rompo mi pacto con el Señor y aquellas cosas que Dios me ha entregado en la mano, aquellas cosas pequeñas que Dios me ha entregado en la mano para que yo las domine, terminan dominándome a mí. Terminan dominándome a mí. Porque he roto pacto. Porque me fui por donde Dios no me dijo que me fuera, porque rompí el orden. Porque hay cosas que están en mí que son más importantes que lo que Dios dice. Porque era más importante yo serme rico ahora que vivir una vida delante de la presencia del Señor. No importa si con bien o sin bien, pero delante de la presencia del Señor, de forma que a Él le agrade. Dios dijo que Él te va a sustentar. Si tú eres fiel, no hay forma alguna, porque dice la misma palabra, que Él no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero yo quiero eso ahora. Yo no puedo esperar, yo no puedo vivir por fe. Necesito eso ahora. Gloria al Señor. Entonces, cuando el pueblo pierde esta batalla, avergonzado Josué dice: Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? Ahora todos los pueblos se van a burlar de nosotros. Nos traíste de tan lejos aquí para perder en manos de esta gente. ¿Qué fue lo que pasó? Bendito sea el Señor. Vamos a leer Josué 6:17, dice, para que entiendan lo que les he estado explicando. Sería la ciudad anatema a Jehová, y con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviados. En el 23, los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y sus hermanos, y todo lo que era suyo también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué significa Acán? Acán significa perturbador. El perturbador. Todo lo que era gloria en un pueblo, en un abrir y cerrar de ojos, se rompió porque alguien decidió
perturbar la línea que Dios se había enseñado a este pueblo. Cuando salen a buscar al culpable, cuando salen a buscar el anatema y se encuentran con este buen mozo, Acán, y le dicen: ¿qué fue lo que tú hiciste, muchacho? Porque Dios nos trajo delante de ti. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y él respondió en el capítulo 7, versículo 20. Respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Gloria a Dios. ¿Qué diferencia hay entre una mujer pecadora que no conocía a Dios, que había escuchado de Dios, y un hombre que ha visto la mano de Dios poderosa abrir el mar, entregarle grandes ciudades, derrumbar muros sin levantar un dedo? Y ahora este hombre decide hacerse maldito, pero no solamente él, sino también su familia. Y muchos dirían, y los estudiosos se preguntan, ¿por qué debió morir la familia? Porque apedrearon, porque al final los apedrearon a todos. Hasta el gato llevó piedra ahí. A todos. El problema, a diferencia de Rahab, que pasó de ser una familia maldita a una familia bendita por la decisión que tomó. Este hombre decidió hacerse maldito, hizo maldita a su familia, y es muy posible, y especulo en esto, que también la familia sabía lo que estaba pasando allí. Cuando él llegó con el paquete, con la funda, no hay forma de que la esposa no lo viera. ¿Qué es lo que tú estás enterrando ahí? No hay forma de que los hijos dijeran: hey, eso no es de Dios. Recuerda el pacto que tenemos con el Padre. Eso es maldición. Ni se lo dijo la mujer, pero tampoco se lo dijeron los hijos. Y si el perro que estaba ahí lo vio, movió la cola y se fue. ¿Por qué? Porque lo que había llegado a la casa era una bendición. Era dinero, era un cambio de vida. Llegó la empresa, llegó el dinero, llegó la chupa. Gloria al Señor. Llegó lo bueno para nosotros. Ellos no pasaron por encima de él para ir donde Josué. Josué, este hombre ha prevaricado. Este hombre trajo turbación al pueblo. Lo que tú dijiste, este hombre ha quebrantado el pacto con el Señor. Nosotros no somos con él. Ni yo como mujer, ni mis hijos estamos de acuerdo con eso. Así que voy a resolver con él el problema. Porque ellos sabían las consecuencias de eso. Ellos sabían que podían ser apedreados, pero corrieron el riesgo. Porque a veces se nos olvida que hay un Dios que habla. A veces se nos olvida que Dios nos está mirando. A veces creemos que nos vamos a salir con la de nosotros. Y hacemos y deshacemos, y Dios soltándote la soga. Soltándote la soga y tú jalando. Pero han pasado 3 años y Dios no me ha dicho nada. Al contrario, ahora que yo estoy bien, alábalo. Pues mira, hacer estas cosas son buenas. Dios no le para esa vaina. Dios no le para eso. Eso no es nada, eso es un pecadito. Es una pilapita, es un guppy. Un guppy, es un guppy. Eso no le paren a eso, sigamos. Pero hay un momento en la vida que el Señor se para y le va a decir a Josué: mira, yo no estaré más contigo. Y de ahora en adelante, a todo el que tú le hagas frente, te va a pasar por encima y vas a quedar avergonzado. De ahora en adelante, delante de quien tú te pares, tú vas a quedar avergonzado por tu pecado. No importa si tú tienes la razón, pero yo no estoy contigo. Y no es lo mismo pelear con tu razón y Dios contigo. Ojo, tienes la razón, pero es que Dios no está contigo. Si lo que influencia el malo al que se te para enfrente es más poderoso que el hombre que tú eres, en ese momento tú eres un hombre sin Dios, simplemente un hombre. Entonces, si lo que se para de frente de ti es más fuerte que tú como hombre, ponemos un ejemplo. Vas a una situación legal. Tú tienes un colmado pequeño y tienes una disputa con un supermercado grande y van a la justicia. ¿Quién va a ganar? No importa que tú tengas la razón, el del dinero es el grande. El supermercado te va a aplastar porque va a comprar el abogado tuyo, el abogado de él y el juez. Pero cuando Dios está contigo, cuando Dios te dio la palabra, cuando Dios te dice te lo entrego,
No importa que compre el juez, que compre el abogado, que compre. A la hora de dar dictado, cuando él dice yo declaro, va a declarar el contrario porque su lengua se va a enredar. Y en vez de decirte culpable, te va a decir inocente. Y él va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo pensé que lo iba a declarar culpable. Mi lengua se enredó y le dije que es inocente. ¿Qué pasó? El problema es que ahora estás bajo pacto. El problema es que ahora estás alineado. El problema es que ahora hay bendición sobre ti. El problema es que ahora hay un gigante que camina contigo. Entonces todo tiene que fluir. Y hay de aquel que se levante contigo, porque las pequeñas batallas que alguien pueda ganarte, créeme que tú eres quien va a ganar la guerra. Y tú dices, Señor, pero me hace la guerra porque tú la bendices. Me hace la guerra porque tú no haces que se mude. Me hace la guerra porque tú no haces que se la lleve el diablo. Me hace la guerra porque tú... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces tomo la decisión equivocada, rompo mi pacto y soy yo quien ejecuta y tomo la decisión por mí mismo. Y cuando tomo la decisión por mí mismo, Dios te va a decir al final, yo no te dije que hicieras eso. Te tiraste y te dolió. Yo sabía que habían piedras, pero tú conmigo no hablaste. Yo no te dije que te lanzaras. Tenemos que tener cuidado cuando rompemos ese pacto con el Señor. Tenemos que tener cuidado cuando hay anatemas dentro de mí que me impulsan en una línea a seguir, que me hace pensar que por mis capacidades yo puedo lograr mis objetivos sin el Señor. Sin el Señor. Y vas a ver como lo que es mucho delante de Dios es poco. Y aunque abarques poco, créeme que Dios terminará dándote mucho. Lo que es pequeño para ti en tus manos es grande para el Señor. Y recuérdate que todo no es una casa grande, todo no es el vehículo, todo no es el bienestar económico. Hay gente con más unción y autoridad. Me tocó en cierto momento hablar con un señor avanzado en edad. Pasaba por ciertas turbaciones, no era en esta iglesia, ciertas turbaciones de cosas espirituales, cosas que no entendía, situaciones con líderes, con miembros de la otra iglesia. Y yo estaba muy turbado. Y alguien me dice, mira, habla con esa persona. Y cuando yo veo a esa persona, lo veo, un señor bastante avanzado, en hace 70, quizás 70 años, con un habla tosca, de esto que tú le dices, wow, campesino. Yo me senté y lo escuché. Y él decía con sus palabras toscas, tantas palabras que cuando él las decía, yo temblaba. Así con palabras toscas. Wow, pero qué autoridad tenía este hombre. Qué autoridad. Y este hombre era muy humilde, pero es que en el caminar con Dios, cuando tú creas una relación poderosa con Dios, todo lo que tú tengas o no tengas, te da igual, porque tú estás tan metido en una gracia, en una gloria, en una relación con el Señor, que si tú no has comido ni cuentas, a veces te da. A veces son las 8 de la noche y tú estás predicando, hay gente que lo hace. Se fue a predicar aquí, a predicar allí, fue donde un hermano, oró con un hermano, supo que alguien está enfermo, fue y oró, y cuando vino a ver son las 8 de la noche, él no ha comido. Y ni falta que le hizo. No tenía dinero, pero hizo el trabajo. Pero ¿y dónde está el Dios de él? Él no está haciendo el trabajo del Señor. Entonces le abrimos la puerta al anatema. Y el anatema entra y se sienta en esa silla. Y comienza a decirlo, pero ¿para qué tú le sirves a Dios? ¿Cuál ha sido el beneficio de tantos años de tú predicar el evangelio? ¿Cuál ha sido el beneficio de tú dejar tus cosas personales muchas veces para estar sirviéndole al Señor? Si yo te veo peor, yo te veo igual. Entonces vienen esas voces de esos anatemas externos que me están seduciendo para que yo me abra a ellos, para que en mí también haya un anatema. Pero anatema en la vida de un creyente es peligroso. Porque el anatema hay que matarlo. Porque no es que simplemente se expulsa, es que hay que matarlo. A esos anatemas hubo que quemarlo. A ese pueblo de Jericó hubo que quemarlo. Por esa razón, cuando fueron apedreados y lo apedrean porque no pueden acercarse al contaminado, tienen que matarlo desde lejos a pedrada. Luego de muerto tienen que quemarlo para que se termine de ir la impureza. Entonces nosotros tiene que quemarse esa impureza. Ese anatema tiene que morir, ese anatema tiene que salir. Hasta hoy tengo yo que atar la crítica en mi corazón.
Hasta hoy tengo que atar la duda. Hasta hoy el chisme. Hasta hoy esa falta de fe y confianza. Hasta hoy esa falta de amor por un hermano. Si se fue de la iglesia, amén. Y si no se fue, también. Si Dios lo bendijo, amén. Y si no lo bendijo, también. No me interesa. No sé de la vida de ese hermano. Murió, ay, qué pena. También enfermo, está en cama, está interno. Aleluya. Ay, qué pena. O sea, hay anatemas que están viviendo en el creyente hoy en día, pero que no lo entienden, no lo asumen. Porque creemos que con venir a la iglesia un día y si oré antes de acostarme ya resolví mi problema con Dios. Más que lo que tú quieras proyectar es una relación de intimidad con el Padre, donde tú permites que sea el que te guíe. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me encanta cómo esta mujer, de ser una mujer maldita, que sabiamente hace un pacto con Dios y lleva una salvación a su generación. Otro hombre llevó la maldición y su generación hasta ese día, porque esa generación ahí desapareció. Ya no hubo más contaminación para Israel, porque se extirpó el mal. Es difícil entender muchas cosas de cómo Dios opera. Es difícil porque para muchos era más fácil que simplemente le dijera: vete, hijo mío, y desaparece. Muchas veces no entendemos que esos hijos en otro pueblo más adelante iban a ser otro pueblo que le iban a hacer la guerra a Israel. Esos hijos iban a engendrar hijos bajo maldición, y posiblemente en 15, 20 años hijos de Israel se iban a casar con hijos de esos malditos, porque estaban bajo maldición por lo que hizo Acán. Era necesario cortar eso ahí de raíz para que la maldición no siguiera proliferando. A veces no entendemos cómo Dios actúa y no estamos llamados a entenderlo, estamos simplemente llamados a obedecerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el precio de la cruz fue grande. El precio de la cruz fue grande. Que fuese el Hijo de Dios, que hubiese sido un Dios, no implica que Él hubiese pasado por ahí como que simplemente fue un deporte. Para Jesús fue una humillación, fue una burla. Se sintió avergonzado, oprimido, maltratado, desconsiderado. Ustedes saben el dolor. Tú sabes lo que tú saber a lo que tú vas. Saber lo que tú vas. Tú te vas a algunas cosas, a algunos lugares. Y si tú sabes que por levantar una pesa, si vas a un gimnasio, tú puedes durar una semana en cama con los dolores, fácilmente tú no vas. Yo no voy a durar media hora levantando una pesa para durar una semana en una cama. Ya tú lo sabes, ya te lo dijeron y tú tomas la decisión. En el caso de Jesús, Él sabía lo que iba a padecer. Cuando Él se va de rodillas y se hinca, era tanto el dolor que iba a padecer y tanta la humillación que brotaron de él sudor como si fueran gotas de sangre. Porque era duro. Dice la palabra que su rostro no se reconocía, quedó desfigurado. Y escuché el testimonio de una mujer decir que ella, el Señor, el Espíritu la llevó a ese momento. Y cuando vio en la cruz a ese hombre, lo que vio fue una masa. No vio ojo, no vio pestaña, no vio nariz. Una masa de tan hinchado que estaba el Padre, de cómo abusaron de él. Y él sabía eso. Y no hizo como el tipo del gimnasio que se devolvió. Él aceptó el reto, avanzó hacia adelante, porque Él tenía un compromiso contigo y conmigo, un pacto por la eternidad. Era un pacto que no se podía invalidar. Si Él no sube esa cruz, si esa sangre no se derrama, no iba a haber una expiación de nuestro pecado. No iba a haber una reconexión de la relación con el Padre con cada uno de nosotros. Por eso te digo, es mucho más allá de simplemente un hombre en una cruz. Es mucho más allá espiritualmente lo que implica el mensaje de la cruz. Pero el anatema que mora en mí tiene que salir de mí. El anatema que está dentro de la iglesia tiene que salir de la iglesia. El anatema que está en el pueblo de Dios, sea en Israel, en la tierra de Israel, donde sea, tiene que salir de Israel. Tiene que salir de tu mente, tiene que salir de tu corazón. Tienes que matar el anatema que hay en ti. No podemos caer en maldición simplemente porque el diablo le parezca. Si hay un anatema, yo debo sentarme, yo debo considerarlo, yo debo entenderlo. ¿Cuál es el anatema que hay en mí?
¿Qué es lo que no me permite tener una relación íntima con Dios? ¿Por qué no fluyo en lo que Él quiere? ¿Por qué mejor fluyo en lo que yo quiero? Porque muchas cosas están estancadas, porque tú no has aceptado la encomienda que Dios te ha dado. Y Dios va a permitir que estén estancadas por un tiempo. Y si te sigue llamando, si te sigue tocando y tú no entiendes, Él va a poner a otra persona que lo haga. Pero tu llamado, tus bendiciones también se van a ir por acá. Lo grande que Dios tenía para ti se va a perder porque tú no aceptaste ese compromiso con el Padre. Y otro fue que recibió tus bendiciones. Y otro fue que el que fue agarrado de la mano por el Padre. Y otro el que va a tener la gloria en el cielo. Y otro que va a tener las piedrecitas en su corona de cosas que Dios había marcado para ti. Yo no puedo no predicar a mi familia y que venga otro y me le predique. Puede ser, pero si el que viene de la calle, un hermano que venga de la calle a predicarle a mi familia, tiene que predicar por encima de lo que yo ya prediqué. Es por encima de lo que yo ya prediqué. Y así mismo con mis amigos, así mismo con mis vecinos, así mismo donde quiera que yo esté. El que predique tiene que predicar por encima de lo que ya yo sembré. Porque es mi llamado, es mi compromiso, es mi pacto, es mi comisión. Y yo tengo que responderle eso. Y le vamos a responder por eso, Allá arriba eso es eterno. Dios se puede coger 5 años con un solo de nosotros sentado en 2 sillas hablando. Y los otros en fila, los millones en fila, tranquilo, que hay tiempo. Pues tú es eterno. Entonces yo ven, ¿por qué tú no hiciste esto? Ahí tú, porque, ¿y la iglesia para cuándo? ¿Y aquello? ¿Y la pastora qué te dijo? ¿Qué tú hiciste? No, Señor, que excuse. Señor, quitando, cotejando y poniendo cruz. Si son más las cruces que los cotejos, bendito sea el nombre de Jesús. Finalmente, finalizando, las características de la cruz nos permiten agradar al Padre, nos permiten tener de nuevo esa relación con el Padre. Me pone bajo pacto, me pone bajo cobertura, me pone bajo protección. Ahora tengo el poder de atar y reprender espíritus. Puedo declarar a favor de un hermano para que se sane y se sana. Puedo declarar a favor de un bien en mi hogar y ese bien se da, se presenta. ¿Cuáles son los beneficios de aceptar el llamado de la cruz? ¿Cuál es el beneficio de yo entender cuál es el pacto de Dios con mi vida y con mi congregación, con mi pueblo evangélico? Porque una cosa es el pacto tuyo con Dios y un pacto colectivo. Porque hay pactos contigo que van más allá de tus propias generaciones. Hay pactos que Dios va a establecer contigo, que no serás tú, ni tu hijo, ni el hijo de tu hijo que lo va a cumplir, sino en tu descendencia, el nieto número 25 que anda por allá. Hay pactos que se establecen en tu vida hoy, pero que tendrán cumplimiento dentro de 100 años. Pero cuando tú eres el anatema y llevas la maldición a tu casa, y si tu familia se hace partícipe de tu maldición, esa generación, ese llamado, ese pacto se corta. Porque muchos son los padres que ven que su hijo llega con bien vestido, con tenis caro, celular caro, y no le preguntan de dónde tú lo sacaste. Muchos son los padres que ven que el hijo entró con una fundita rara, con un polvo blanco, y el hijo le mete abajo, pero como el hijo le da a la mamá sus 3,000, sus 5,000, sus 10,000, la mamá se lo aplaude. Ay, cuídate mi hijo es más bueno, me compró una lavadora. Pero ella está viendo el polvito blanco bajo la cama. Ella barriendo se encontró como con 5 paquetes de dinero así. Y el tipo no trabaja. No hacemos lo de la vista gorda. Nos hacemos partícipes del pecado de nuestros hijos. Y cuando entra esa maldición a mi casa y yo me hago partícipe de ello, de la revolución que va a venir, del problema que va a venir, yo también voy a ser partícipe. Entonces quiero rogarle al Señor cuando me mataron el hijo. Después vengo donde la pastora corriendo. Pastora, ahora que lo metieron preso, le van a cantar 20. Ahora, ¿verdad? Pero cuando el pecado entró, cuando la maldición entró, ¿por qué tú viniste donde mí? Para ir a hablar con él. Y si él no se somete, que se vaya con su maldición para afuera. Pero la maldición no puede entrar en tu casa. La maldición no puede entrar en tu vida. La maldición no puede romper tu pacto con el Señor. La maldición tiene que quedarse de la puerta para afuera. Si tú no puedes entender esto, puedes fracasar. Así que padres, ojo con los hijos. Hijos, ojo con los padres.
Hermanos, ojo con los hermanos. Porque la maldición puede venir por cualquier lado. Y tú no te puedes hacer partícipe de eso. Así que yo te voy a llamar en la cruz. Sobre todo, si alguien siente, y esto no es cuestión de vergüenza, como siempre lo decimos, que a veces nos da vergüenza admitir. Yo voy a bajar ahí para que el Señor saque de mí mi anatema. Para que me haga fuerte, para que mi anatema tenga que salir de mí. Yo voy a bajar ahí. Si tú sientes que hay un anatema, grande, pequeño, como tú quieras, en tu vida, pasa aquí delante. Y vamos a orar. Sobre toda humanidad. Vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para que ese anatema lo creado por tu mano. El anatema tiene que salir de tu vida, tiene que salir de tu casa, tiene que salir de tu ministerio, Señor. Tiene que salir de tu trabajo, tiene que salir de Sobre la gente donde tú te desenvuelves. reino y nación. Así que si alguien siente Y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, que lo hizo, escúchalo. por amor. Sobre Siente la vergüenza de pasar aquí todo delante. y rey. Entonces vas a levantar tu mano donde estás. Sobre Ese anatema tiene que toda salir. humanidad No sé dónde tú estás, pero el anatema tiene que salir. sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación. Y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Señor, que Él es el que sostiene nuestros pasos, no dejará nuestros